Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en esta emisora Magis 98.3 FM, la educativa romántica y también informativa. Como siempre, para traerles temas de interés en esta radio estación cada día a partir de las 4:30 de la tarde. Y hoy miércoles no es la excepción, ya que tenemos este espacio Análisis a la Luz del Derecho, donde el doctor Miguel Rick tiene la oportunidad de llegar todo el público, la estación, y traer estos contenidos tan importantes en materia jurídica. Así que sin más preámbulos, pues recibimos en esta tarde al doctor Miguel Rick. Buenas tardes, todos nuestros radioescuchas y cibernautas que se encuentran conectados con nosotros a través de la emisora y del ciberespacio. El programa del día de hoy estaremos dándole conclusión al tema que habíamos iniciado la semana anterior respecto al tema de los accidentes de tránsito y que llevaba por tema la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia a los reglamentos, en este caso la ley 6317 como normativa que maneja el tema de los accidentes de tránsito. En la semana pasada habíamos desarrollado todas estas conceptualizaciones y habíamos establecido de que ellos se autoconstituían en insumos principales para la materialización de los accidentes de tránsito, ya que en su mayoría se producen por actos de imprudencia, negligencia e inobservancia a las reglas de conducción, a la buena costumbre y a la sensatez. Habíamos hablado también, habíamos abordado el tema de que las estadísticas manejadas por los organismos oficiales respecto a los decesos o las personas fallecidas entre enero y septiembre de este año 2024 manejaba la cifra de 1.619 personas fallecidas a nivel nacional. Y habíamos establecido también de que la provincia de San Cristóbal ocupaba el segundo lugar entre estas listas de provincias con esas numeraciones, con esas cifras, donde aquí alcanzaba las 148 muertes por producto de accidentes de tránsito de distinta naturaleza, colisiones, deslizamiento, carreras clandestinas y todo tipo de accidentes de tránsito en sus distintas formas. Habíamos hablado también en cuanto a la consideración de la ley 6317 o ley de Intran, cómo eran consideradas las infracciones de tránsito, leves, menos leves, graves. Habíamos hablado de que en su artículo 302 también establecía que las infracciones de tránsito que produzcan daño conllevarían a penas privativas de libertad en contra del infractor y que el lugar o el área jurisdiccional donde se iba a proceder a desarrollar ese proceso penal en materia de tránsito, la ley consideraba para esos fines o ha determinado para esos fines que son los juzgados especiales de tránsito. En esos lugares es donde ha de desarrollarse el proceso penal por materia de tránsito. También establecimos que las sanciones, la clasificación de las sanciones, como el legislador a través de la ley 6317 en su artículo 303 ha de clasificar las sanciones de acuerdo a los resultados producidos por el accidente de tránsito. Él maneja 5. Hablaba de daños físicos curables por no mayor de 10 días. Establecía una sanción de 3 meses, de 3 días a 1 año de prisión preventiva y establecía una multa de un salario mínimo. En el salario mínimo, que hace alusión aquí este texto legal, se referencia aproximadamente 10.200 pesos, 10.000 pesos, que es el salario mínimo en el sector público. También hablaba de los daños físicos que eran curables por mayor de 10 días y menos de 20 días, que el legislador había establecido como sanción de 1 a 2 meses de prisión preventiva, de 1 mes a 2 meses de prisión y una multa de un salario mínimo. En el supuesto donde el accidente había producido un daño físico curable
mayor de 20 días, establecía una sanción, una pena de 2 a 3 meses de prisión y multas de 2 a 5 salarios mínimos. En el supuesto en el que la lesión sea permanente, establecía una sanción de 3 meses a 1 año de prisión y multas de 5 a 10 salarios. O sea, conforme se van recrudeciendo y conforme se van dificultando o resultando daños cada vez más difíciles, la sanción en cuanto al aspecto penal y al aspecto pecuniario iba aumentando. En el supuesto donde se producía muertes involuntarias de una o más personas, entonces la sanción penal aumentaba de 1 año a 3 años de prisión y la multa que conlleva esta infracción, que es la más grave de todas, conlleva a una sanción de 10 a 50 salarios mínimos. Fíjense que aquí, en la mayoría de los accidentes donde produce muerte, la muerte no necesariamente tiene que ser dolosa, porque son accidentes de tránsito. Esas muertes ocurren por naturaleza involuntaria, por actos involuntarios, obedecen a actos involuntarios. Por eso que la norma en este artículo, el 303.5 de la ley 6317, ha de establecer muerte involuntaria. Dice también, en cuanto a la cantidad de los afectados, una o más de una persona, la sanción que ha de establecerse es de 1 año a 3 años. Esta es aquí este artículo expresa la sanción en la máxima capacidad. O sea, no hay más de 3 años de prisión por donde ocurre una muerte. Bien, aclarado esta parte, también habíamos abordado lo que eran los agravantes en las infracciones. ¿Qué eran esos agravantes? Los agravantes son un conjunto de actos que realiza el infractor al momento de suceder el siniestro, al momento de suceder el accidente, que tiende a permitirle al juzgador agravar o aumentar o recrudecer la sanción. Todos ellos en cuanto a los numerales 1 al 4 del artículo 303, que es que él habla de las sanciones. ¿Cuáles son estos agravantes? La conducción con el uso del celular. Sí, con el teléfono manejando, una práctica muy... Prestando la atención al celular. La ley hace una excepción en cuanto a esto y es cuando utilizan auriculares. Esa es la excepción que hace porque se supone que tú no vas conduciendo y poniéndole atención al celular, sino que vas bajo la somera conducción y prestando la atención a la responsabilidad que tienes en ese momento. Otro de los agravantes es conducción a exceso de velocidad. Hasta en las carreteras, autopistas, la ley establece un límite de velocidad. En las autopistas y carreteras creo que el máximo son 100 kilómetros por hora. Hay otros lugares que establece a 80. Hay lugares interurbanos que habla de 30, 35, 40 y las señales de tránsito son claras. El tema es que ciertamente ahí te doy la razón en relación a algo que abordabas en el programa anterior, la educación vial. El tema, los materiales están ahí. Lo que pasa es que la conciencia de las personas no le permite tomar esa decisión de educarse en cuanto al tema del tránsito. Ellos entienden que al ellos adquirir el vehículo y ellos aprender a encenderlo y a darle para adelante, ya ellos son conductores y se las saben todas. Ya eso es suficiente, ya no se necesita más de ahí. Y si le doy rápido en la carretera, como se conduce rápido, ahí es que en verdad ellos son volantas. Y muchas de estos accidentes ocurren por causa de exceso de velocidad, por personas que tienen en la mano una responsabilidad que no supieron llevarla, no la saben llevar. En la autopista, vuelvo y reitero, hay tramos que permiten que el máximo sea 100, hay otro que determina un 80 kilómetros por hora la velocidad. Otro de los agravantes es la violación a la luz del semáforo.
la violación de señales de pares o violación a la señal ceda el paso. Ese ceda el paso es literalmente ceder el paso cuando ocurre la situación. Nosotros, el que conduce sabe una situación que se da muy común. Usted va conduciendo su vehículo y ve una persona, una señora, un niño que va a cruzar, y usted se detiene en el vehículo y le permite el paso a ese peatón, pero el motorista que viene por ahí, que él le jura yo no sé a quién que tiene que llegar rápido, él ve que el vehículo tuyo está detenido, quizás sin ninguna razón, y te rebasa a ti y le da el golpe al peatón. Tienes tú a veces que hasta abrirle la puerta rápido para que el motorista mejor se traye en el contén y no que le dé un golpe desprevenido a un peatón, que puede ser un niño, una persona mayor, una mujer, y un golpe desprevenido. ¿Usted me entiende? Porque el motorista, al ser imprudente, no le da, no analiza, no medita el por qué ese conductor se detuvo. No, él tiene que pasar por encima de quien sea y ahí se producen los accidentes con los peatones. Conducción bajo los efectos del alcohol o droga. Esa es una infracción grave. En esta parte de aquí, hasta en un momento llegué yo a cuestionarme, ok, pero aquí en el país se ejecuta algún tipo de protocolo que permita determinar si los involucrados en un accidente de tránsito se encontraban bajo esa situación, porque la ley 6317 maneja el tema de los niveles de alcohol permitido para un conductor, para en el caso del conductor, hay unos niveles del alcohol que permite, que determina que de ahí para arriba, o sea, la tolerancia del nivel de alcohol, de esa cantidad para arriba ya estaría cometiendo un acto imprudente. Pero ¿hay algún protocolo establecido? Bueno, la ley 6317 habla y le da la autoridad a la DGCET para que realice pruebas de alcoholemia, se llama, y pruebas de droga. Bueno, la Constitución prohíbe de que dentro de las libertades personales no se le puede obligar a una persona a realizarle un análisis físico o algo. Pero ese es un protocolo que está dentro de la ley 6317. Que lo aplican o no lo aplican, ya eso es otra cosa, pero está establecido y le da la autoridad. Ahora, cuando ocurren esos accidentes de tránsito, esas personas son sometidos a esta evaluación. Entonces, ¿de qué manera se puede determinar y consignar en un acta de que el conductor de tal vehículo estaba bajo los efectos del alcohol? O sea, es un tema de aplicación de esos protocolos. Otros de las infracciones con agravante es la realización de competencias con vehículos de motor en vías públicas. Eso es un diario vivir en las distintas carreteras. Aquí en las zonas urbanas no se ve eso. Eso es algún desaprensivo que acelera más de la cuenta, pero eso ellos ya tienen eso de manera organizada. El bajo mundo tiene eso en su organizado, en su sitio, en su horario y en su tramo especial. El año pasado vimos en las redes sociales como ahí en la 6 de noviembre, en hora de la noche, una jipeta se llevó a un corredor y más nunca. Pero diría tú, ¿y cómo el conductor de esa jipeta se pudo dar cuenta de que ahí se estaba realizando eso a esa hora de la noche? O sea, son actos imprudenciales de las personas que se dedican a eso, pero cargan con su asunto. También habla de uno de los agravantes, conducir el vehículo sin estar provisto de la póliza de seguro correspondiente. La ley 6317 abarca algunos numerales de esos artículos donde aclara esta parte de aquí y la importancia de la póliza de seguro. Bien, eso fue un repaso de lo que habíamos conversado en el tema anterior, en la semana pasada. El día de hoy nosotros vamos a abordar nuestro tema sobre la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito. Antes de entrar a esa parte, tenemos aquí en las redes sociales de la emisora a Jonathan A.R., quien él pues hace una pregunta. Le dice: doctor Reed, ¿cree usted que la falta de sanciones por incumplimiento de las normas de conducción influyen en estos accidentes de tránsito? Sí, de cierta manera
influye de alguna manera, pero ¿qué acontece? El tribunal o los tribunales o los jueces están apegados a lo que hay en la norma actual. La norma 6317 como sanción establece nada más para los casos gravosos, como son los accidentes de tránsito que producen muerte, aborda nada más una sanción hasta 3 años de prisión en cuanto a lo penal. En cuanto a la persecución civil, que es el tema donde iba a hablar, es donde la ley amplía un poco más de margen. No es que para los ciudadanos le establece un valor económico por su vida, no, pero hay preceptos legales que establecen que el que le produce un daño a otro está obligado a resarcirlo, y bajo esa tesitura entonces se desarrolla eso. Pero ciertamente, en mi opinión, la ley 6317 debe de ser adecuada y establecer sanciones más significativas. Si bien es cierto de que los accidentes de tránsito se producen como hechos fortuitos, también hay accidentes de tránsito que en cuanto a ciertas teorías responde de que eran hechos plenamente evitables. Por ejemplo, no importa la hora del día que usted ande conduciendo. Si usted anda conduciendo con precaución y conforme a la norma y la prudencia, es difícil de que usted, de su parte, se produzca el accidente de tránsito. Si esta conducta nosotros la multiplicamos entre todos los ciudadanos o entre la mayoría de los ciudadanos, esas cifras de personas fallecidas y esas cifras de accidentes tienden obligatoriamente a descender, a disminuir hasta las más ínfimas expresiones. Pero del otro lado también se necesita endurecer un poco más la ley, las sanciones, a los fines de que la sanción no va a sustituir lo que es un cambio de conducta, no va a sustituir un cambio de ideología en el ciudadano, pero sí va a establecer ejemplos. Va a ser ejemplar, va a ser ejemplo. Bien. Estábamos diciendo que la intervención nuestra el día de hoy abordaba el tema de la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito, que es la otra cara de la moneda en relación al proceso que se lleva. Los procesos penales en materia de tránsito o en cualquier otra tipo de infracción, la ley establece en su artículo 50 de que se pueden realizar las actuaciones penales y civiles de manera paralela o de manera contigua. En esa situación o esa tesitura es que en las infracciones de los accidentes de tránsito se llevan ambas acciones, la acción penal y la acción civil. En esta intervención de hoy, te comentaba ahorita de que pudiera alguna de la intervención mía surtir algún efecto negativo en la situación emocional que sufren o que pudieran estar sufriendo algunas personas que quizá nos escuchan al día de hoy y entenderán de la parte negativa. Bueno, este abogado lo único que hace es hablar de dinero. ¿Y cómo yo voy a vender un hijo mío, una sobrina mía, un primo mío que ha muerto en un accidente de tránsito? ¿Cómo yo lo voy a vender recibiendo dinero? No se trata de eso. No se trata de eso. Y ojalá en nuestra explicación pudieran ellos entender hacia dónde va el desarrollo del comentario. Antes de desarrollar esa parte, yo quiero centrarme en una cita personal que la he desarrollado yo. La he desarrollado yo y la aplico como una filosofía de vida. Yo digo que ciertamente somos dueños de nuestras decisiones. Nosotros somos quienes tomamos nuestras propias decisiones y somos dueños de ellas. Pero también nosotros nos sometemos como esclavos a las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ciertamente eres dueño de tus decisiones y eres esclavo de las consecuencias que se derivan de ellas. Entonces, sobre esta filosofía personal,
yo voy a desarrollar el comentario sobre la responsabilidad civil. ¿Qué acontece con esta situación? Cuando nosotros agarramos la llave de encendido de un vehículo, lo arrancamos, lo echamos a andar, no es solamente bajo el tema de recibir el agrado de andar montado en X vehículo, puede ser de 2 gomas, de 3 o de 4, o de más de 4. Es asumir una responsabilidad increíble sobre lo que puede devenir en el futuro a partir de cuando nosotros echamos a andar el vehículo. Puede ser que las gomas no hayan girado 2 veces completa o 1 vez y media cuando podemos cometer un accidente de tránsito por imprudencia, por torpeza, por inobservancia a las normas. Cuando usted está en un estacionamiento con vehículos delante y detrás, si usted no acciona con cautela, con prudencia, con observancia, deja la torpeza afuera y usted acciona como debe de accionar, usted saca su vehículo y sale sin ningún problema. Pero cuando usted no toma control de lo que está haciendo, ni se concentra en lo que está haciendo y arrancando el vehículo, lo que está revisando el celular, fácilmente colisiona con el vehículo de adelante, con el vehículo de atrás o saliendo con un motorista que se le extrae a usted en una de las puertas. Y es en esa tesitura que digo que usted asumió una responsabilidad y a partir de ahí comienzan a desarrollarse una serie de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque usted actuó con torpeza, con inobservancia a las reglas, con imprudencia, no tomó las precauciones del lugar. Ahora, cuando usted hace todo esto y ocurre, entonces la situación se da por otras manos y no por la suya. ¿Y qué sucede, doctor Rick? ¿Qué sucedería con ese conductor, con esa altimaña a la hora de tomar un volante? ¿Qué sanciones le establecen las autoridades correspondientes? Ahí se habla de procedimiento. Las sanciones penales comienzan cuando ha surgido, si de esa colisión se da se desarrolla o resulta un daño físico hacia la persona han salido lesionado un conductor, por ejemplo, en el escenario 1, simplemente chocó el vehículo de adelante o el vehículo de atrás. Hay que hacer un reporte a la DGC, proceder con los seguros. Otras personas tienden a obviar eso y resolver y a llegar a un acuerdo personal civil que también se da y le resuelve el daño que la persona le ocasionó, porque no siempre los problemas se resuelven en los tribunales. Hay medios alternos para usted resolver y eso se da en el tema de las conciliaciones que forman parte del proceso penal en todo el proceso penal hasta la etapa preliminar. Si resultó la persona con una lesión o con una lesión sencilla, una lesión curable de día a 20 días, una lesión curable por más de 20 días, una lesión permanente, como pudo haber sido una amputación, una rotura. Imagínese usted una persona que resulte con una pierna rota o con fracturas, con 2 o 3 fracturas en todo el largo de los huesos. Es una situación donde la persona tiene que involucrarse en la situación y llegar a conciliación y tratar de la manera más amigable resolver o colaborar o cooperar. Bien. En las sanciones, en el aspecto de la responsabilidad civil, había establecido que es la otra cara de la moneda. ¿En qué sentido? Cuando se da un litigio vinculado a lo que es los accidentes de tránsito, hay una doble persecución. Hay una persecución penal que procura que al infractor de hallarse culpable le sea aplicada una sanción penal. La sanción penal corresponde a la pérdida de libertad. Y hay una persecución que lo que tiende a hacer es a tratar de resarcir el daño físico y moral que ha sufrido la víctima. En ese aspecto, primero, quiero establecer lo que es la víctima. Víctima, conforme al artículo 83 del Código Procesal Penal,
clasifica a la víctima quien ha sufrido directamente el daño. Hay veces que esa víctima que nada más sufrió con lesión o rotura, él mismo se representa con su abogado y ante el proceso tiene abogados y se maneja en cuanto a eso, y él mismo puede hablar, él mismo puede establecer cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus pretensiones. Hay casos donde también ese conductor puede resultar muerto. Entonces, quienes actúan como víctima ahí son sus descendientes, su padre, su esposa, sus hijos y descendientes de hasta el 3er grado y 4º grado y de manera colateral. O sea, el artículo 83 del Código Procesal Penal habla claro de quiénes son las víctimas. Ahora bien, esas víctimas son quienes tienen calidad para actuar en justicia. Si hay un fallecido, la esposa, el cónyuge, los hijos mayores de edad van a accionar como víctima en representación del fallecido en los tribunales, lógicamente a través de sus abogados. En ese sentido, esas víctimas, ¿qué es lo que quieren? Mira, al que le ocasionó ese daño a mi familiar, yo quiero que caiga preso. Debe caer preso. Pero también la ley le da la opción a las víctimas de realizar una persecución económica en resarcimiento de los daños físicos y morales que le produjo ese acto, esa infracción cometida por este infractor. Pero hay que estar claro con esto. Uno persigue la sanción penal y otro persigue una sanción pecuniaria. En ese sentido, habíamos agotado lo que es la persecución de las sanciones penales. Y claro, reitero, ante muertes involuntarias de una o más personas, la sanción mayor que establece la ley son 3 años. No pasa de ahí. No importa la cantidad de muertos, no importa quién haya sido el fallecido, no importa la forma como sucedió, si se manejó dentro del aspecto del accidente de tránsito, la sanción mayor son 3 años. Ahora, cuando se procede en esa vía, por lo general las víctimas quedan insatisfechas. Quedan insatisfechas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ellos, lógicamente, estiman a su familiar, la vida y todo lo relacionado con ese familiar fallecido y estiman un valor mucho más que el dinero. El dinero no puede comprar la vida. Hay personas que mantienen esa decisión, esa firme decisión. Pero, ¿qué acontece? ¿Qué acontece? El artículo 305 de la ley de la ley 6317 establece que el conductor de un vehículo de motor y su propietario son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados en la conducción. Establece como excepción de que, salvo que esos accidentes ocurran por una falta exclusivamente imputable a la víctima del accidente. O sea, atribuye también que la comisión de ese accidente pudo haber sido cometido por imprudencias que cometió la víctima, el fallecido del accidente en cualquiera de sus accionar, o por causa de imprudencia de un tercero, o por un caso fortuito o de fuerza mayor. Al explicar esto, hay accidentes de tránsito que ciertamente pueden ocurrir no por falta del conductor, sino por algo fortuito que ocurrió en ese momento y que originó esa serie de acciones que trajo como consecuencia ese accidente fatal. Usted conduciendo se le puede explotar una rueda de una manera desprevenida de la rueda de adelante, y en esa condición usted se le van los frenos y en esa tesitura usted choca contra otro conductor y le puede producir esos daños. Entonces, esta parte de aquí es donde la responsabilidad civil hace su referencia de que pone como excepción para que a comprometer su responsabilidad ante esos casos, caso fortuito o caso de fuerza mayor. Yo diría, doctor, agregando esa misma tesitura, que esos casos fortuitos tienden a ser frecuentes. Y como usted decía, previo a ese análisis, de que la pena se van a catalogar de 2 a 3 años, aunque no importa la terminación de muerte que ocurran.
muy pocas veces se da eso, muy pocas veces. Siempre hay como una garantía económica, casi en el occidente, aunque haya lesiones y haya muerto, si no entran los elementos de un manejo temerario o fuera de la o con intención, porque ahí ya entra lo que es el homicidio, que no se cataloga como un accidente de tránsito. No vamos a confundir a la ciudadanía con lo que ya hemos explicado abiertamente respecto a eso. Usted está estableciendo en relación a la medida de coerción que le imponen al conductor, porque para poder sancionarlo, como hemos establecido el catálogo de sanciones que han de aplicársele a un infractor, es cuando es hallada su responsabilidad penal. Al principio, garantías económicas y ese tipo de situaciones son las medidas de coerción que el juez de paz, formado en especial en tema de tránsito, le aplica al imputado ante una infracción, ante un proceso penal. Y habíamos hablado en programas anteriores cuál era la naturaleza de la medida de coerción. La sanción a la cual yo me había referido habla de sanciones penales que se establecen cuando es hallada su responsabilidad. Ahora bien, el ejercicio de la acción civil. ¿Quiénes pueden ejercer la acción civil? El artículo 50 del Código Procesal Penal establece que la acción civil puede ser ejercida primero por todo aquello que han sufrido un daño, consecuencia de ese hecho, daño derivado consecuencia de ese hecho. Hay un accidente de tránsito donde un mismo conductor le puede producir daños físicos o daños materiales a otros conductores en la autopista. Esos choques de carambola, que viene este vehículo, un vehículo le da rebota, sigue para allá, le da aquel, todos esos daños pueden perseguirlo los propietarios de cada uno de esos vehículos y quienes han sufrido un daño ahí. Pueden ser ejercidas por sus herederos, por herederos de la víctima fallecida, y pueden ser perseguidos por su legatario. ¿Con cuáles fines se persigue la acción civil? Para que sean resarcidos los daños y perjuicios que han causado o para que sea restituido el objeto material. Lo mismo que le había dicho, esa persona que de manera accidental choca a este vehículo, esos dos conductores se pueden poner de acuerdo y entre ambos llegar a un consenso para que le sea reparado el vehículo del otro sin necesidad de apoderar o de acudir ante los tribunales para resolver esto. O sea, hay situaciones que se pueden resolver ya entre los dos conductores, pueden conciliarse. En relación al ejercicio de la acción civil, la base legal sobre la cual puede accionar las encontramos en el artículo 1382 del Código Civil. ¿Qué dice este artículo? Que cualquier hecho del hombre que causa daño a otro obliga a aquel por culpa sucedió a repararlo. ¿Qué quiere decir? Que si usted le ocasiona un daño a otra persona, la ley lo obliga a usted a resarcir ese daño. No importa la contundencia, no importa la profundidad de ese daño. Usted tiene que resarcir el daño que le provoca a otra persona. Daños físicos, daños morales. En el artículo 1383 de esa misma normativa, Código Civil, dice: cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o por su imprudencia. Resalto, esos dos términos, esos dos calificativos, esas dos son los insumos básicos para la comisión o materialización de los accidentes de tránsito. Actuación por negligencia o por imprudencia. Entonces el Código Civil, a través del artículo 1383, te obliga a ti, conjunto con el 1382, a resolver o solventar esa situación. El artículo 1384 habla de que no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que causa un hecho de las personas quienes deben responder. ¿Qué está estableciendo este artículo? Que esos conductores de compañías, de empresas, esos menores de edad que conducen vehículos, cuando ellos producen daño a otras personas, la empresa para la cual trabajan son también solidariamente responsables son responsables también ante ese hecho. En el caso de los menores de edad que han escenificado accidentes de tránsito, sus padres
son solidariamente responsables de esos hechos de ese menor de edad. Recordemos que el artículo 58 de la ley 13603 sobre el menor clasifica, clasifica a los menores de edad y a los adolescentes, NNEA, y que el Código Civil establece que el menor de edad es aquel que de 17 antes de los 18 años es menor de edad. Antes de los 18 años, esa persona es menor de edad. O sea, ese joven menor de 18 años que cogió el volante de su papá, el volante del vehículo de su papá o su mamá, él materializó, fue el autor material de ese hecho. Pero el responsable a quien hay que perseguir es al padre y a la madre, por ser ellos los responsables de las acciones de ese niño que está todavía bajo su cuidado y bajo su control. Bueno, doctor, lamentablemente ya el tiempo, como dicen por ahí, ya está en contra de nosotros, pero me gustaría que en un minuto que usted ya nos resuma este tema tan importante. Sí, en relación al tema que agotamos el día de hoy, que va conjuntamente con el tema de la semana pasada, esas personas que han tenido una situación de accidente de tránsito y que desgraciadamente ha dejado como pérdida la vida de un familiar, el enfocarse en perseguirlo penalmente tiene un camino corto y por lo general el resultado es desagradable. El camino que observa esta situación, los accidentes de tránsito, por lo general se persiguen a través de la resarcir los daños, daños civiles, daños personales, daños morales, y están establecidos en los procedimientos. No se sientan mal con esos resultados, sino que la vía a seguir es más contundente por la responsabilidad civil. Bien, creo que con esta acotación hemos agotado el tema de los accidentes de tránsito con la intervención de la semana pasada, la intervención de esta semana de hoy. Quiero anunciar también que para el próximo 7 de noviembre, en la Academia Jurídica a la Luz del Derecho, la cual dirijo, estaremos impartiendo un taller virtual sobre el retiro o levantamiento de fichas penales, donde tendremos a uno de nuestros docentes, especialista en el área penal, también es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, y como abogado de ejercicio, de ejercicio privado, él tiene activo. Él se relaciona mucho con este tipo de actuación y tendremos un docente de esa calidad. Tendremos un magíster dictando ese taller. Pueden contactarnos a través del teléfono 829-812-9841, que es el propio número mío, o por nuestras redes sociales, Academia Jurídica a la Luz del Derecho, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos a sus órdenes. Bueno, doctor, el próximo miércoles cuando seguiremos nuestros análisis a la luz del derecho.